Este sería el último caso que nos falta por discutir, el de muestras sin orden y con reemplazo. De los cuatro, digámoslo así, tipos de muestreo que hemos venido considerando, ¿no?, hasta el momento, a- al considerar, digámoslo así, muestras con reemplazo, ¿no?, y muestras sin reemplazo, diferenciamos dos tipos de situaciones en las que el orden jugaba un papel y en las que el orden no jugaba un papel, ¿no? Y en concreto, ¿no?, para muestras que consideran el orden y que son con reemplazo, usando el simple principio básico de conteo, habíamos obtenido que el número de configuraciones posible en ese caso era del tipo S a la n, donde S es la dimensión de la población o la cardinalidad del conjunto donde se van a tomar la muestra, y n es el tamaño de la muestra que voy a considerar. Por su lado, si eliminamos el reemplazo y conservamos el orden, veámoslo así, eh, habíamos calculado que van a emerger menos configuraciones y que el número total de configuraciones en este caso es del tipo de S en n. Y si removemos ahora adicionalmente el orden, o sea, tendríamos una muestra sin reemplazo y sin orden, eh, el número de configuraciones se reduce aún más, veámoslo así, a binomial de S en n. Entonces esos serían los tres casos que tenemos discutido hasta el momento. Si no, en cada pestaña, digamos, en cada página va a aparecer una pestaña para que puedan ir a la presentación de cada uno de esos casos desde este propio video, ¿no? Y nos falta precisamente digamos, considerar este caso, ¿no?, que sería con reemplazo y sin orden, ¿no? Y este es esencialmente por eso lo dejamos al final, quizás es el único caso que no va a tener una demostración vía el principio básico o regla de multiplicación como los otros tres. Y en cambio vamos a usar una técnica que le vamos a llamar técnica de separadores. De todas maneras vamos a dedicar una presentación a discutir sobre esta técnica de separadores a la hora de implementar un conteo. Y bueno, iniciemos la discusión con un ejemplo que finalmente va a exhibir la estructura tanto del resultado como la manera en que, digamos, lo vamos a demostrar. Y tomemos para ello una población o un conjunto que tiene dos elementos, ¿no? O sea, S minúscula, recuerden que es la cardinalidad de ese conjunto, en este caso sería 2. Y para facilidad pueden pensar que el conjunto que estoy considerando, por eso escribí aquí una A y una R, es un conjunto que tiene a una urna, si lo quieren ver así, que tiene dos esferas, una azul y una roja. Y de esa esfera voy a tomar una muestra de tamaño 5 con reemplazo, si no, no tendría sentido, pues se me acabarían los elementos de la población antes que yo concluya con mi proceso de muestreo, y en el cual el orden va a ser irrelevante, veámoslo así. Bueno, entonces una posibilidad o una posible muestra, ¿no?, es que la primera vez haya salido, por ejemplo, rojo, rojo, luego azul, rojo y azul, ¿no? O sea, que tenga una muestra, pero como el orden es irrelevante, ¿no?, visualicémoslo ahora de la siguiente manera. Voy a agrupar de un lado todas las que pertenecen de un tipo y del otro lado las que pertenecen del otro tipo. Y podría, veámoslo así, hacer un ejercicio más de abstracción, ¿no? Y, y pensar, ¿no?, que lo que está pasando aquí es algo como lo siguiente, ¿no?, que yo tenga que ubicar, pongámoslo así, un separador que delimite, ¿no? De un lado estarían los elementos eh, digamos, de un tipo y del otro lado estarían los elementos del otro tipo, ¿no? Y ¿cómo decirlo? La pregunta aquí es,
bueno, para empezar, cuántas posiciones tengo que tener disponibles para ubicar mi separador, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, serían 6 posiciones, vamos a verlo de este estilo, ¿no? En la cual yo voy a ubicar un solo separador porque yo solo tengo dos clases. Si yo ubico un separador, lo que está de un lado, ¿no? Va a pertenecer a una clase y lo que va a estar del otro pertenece a otra clase. Por ejemplo, hace un rato, digamos, la representación que sería congruente con esta muestra sería que el separador estuviera en la posición 3. Entonces, de ese modo tendría dos elementos de la clase de los azules a la izquierda y dos elementos de la clase tres elementos de la clase de los rojos a la derecha, ¿no? Otra posibilidad es que yo lo ponga, digamos, aquí segunda, en la segunda posición. Entonces tendría un elemento. Esto sería ahora una configuración en la que hay un elemento de los azules, o sea, para acabar pronto, un azul y una, dos, tres, cuatro rojas, ¿no? O no sé, lo que guste, ¿no? O sea, si lo pongo ahora acá atrás el separador, tendría ahora tres azules y dos rojas, ¿no? Yo creo que con eso se captura rápido la idea. Aquí la cuestión es determinar cuántas posiciones, ¿no? Y cuántos separadores necesito. Bueno, posiciones está claro que voy a necesitar tantos como elementos tiene mi muestra, ¿no? Voy a necesitar n elementos, digamos n posiciones que van a corresponderse con los n elementos de la muestra, ¿no? Y por otro lado, aquí la observación importante es darse cuenta, por ejemplo, que si yo tengo dos elementos nada más en la población, yo necesito solo dos clases. Y dos clases las puedo diferenciar con un solo separador. En este caso sería, pongámoslo así de este modo, 2 menos 1, ¿no? Si tuviera tres clases, necesito dos separadores para obtener tres clases distintas. En general, ¿no? Lo que voy a obtener es el número de elementos que tiene ¿cómo decirlo? Mi población, o sea, S menos 1 separadores para poder tener al final del día S clases distintas, que sería una para cada elemento de mi población, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente ahí lo que hay que ver entonces es que yo tengo que percibir que tengo n más S menos 1 posiciones, en este caso hipotético que teníamos aquí serían 5, digamos, la muestra tiene 5, digamos, 5 elementos, ¿no? Tengo dos elementos en la población, menos el 1, ¿no? Serían en total entonces 6 posiciones las que yo tendría que considerar, ¿no? ¿Y digamos, cuántos separadores? Bueno, S menos 1, que en este caso sería uno solo, ¿no? En general habría que ubicar S menos 1 separadores, ¿no? En n más S menos 1, digamos, casillas, por decirlo así, ¿no? O sea, las casillas serían las posiciones. Bueno, creo que la idea es muy clara, ¿no? O sea, los elementos que estén, o las casillas que estén, veámoslo así, a la izquierda, ¿no? del separador, ¿no? Indican los elementos, por ejemplo, en este caso hipotético que solo hay dos, de la primera clase o de los azules, y los que están a la derecha. La cantidad de casillas que están a la derecha dicen los elementos que están en la segunda clase o de los rojos, en este caso de la configuración, ¿de acuerdo? Bueno, hay digamos, dos casos extremos que valen quizás la pena que los visualicemos de un inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí mis separadores? En esencia, se dan cuenta, solo quedan 5 casillas porque ocupé disculpen, la primera posición puse el separador, ¿no? Y tengo ahora 5 casillas a la derecha. Bueno, eso significa, como los que están a la izquierda significan los elementos de la primera clase, significa que tengo 0 elementos de la primera clase y que en este caso mi muestra tiene esencialmente puros elementos de la segunda, ¿no? Que serían exactamente los rojos, o sea que mi muestra en este caso está compuesta por puros rojos, ¿no? El otro caso, no así extremo, sería poner el separador en la última posición, en la sexta, ¿no? Entonces de ese modo tendríamos 5 casillas a la izquierda. Eso significa que tendría puros azules en la muestra, ¿no? O sea, tendría 5 elementos azules y 0 de los rojos. Pero bueno. Ciertamente con esto, digámoslo así, tendríamos todo lo que se necesita. Solo
hay un caso que hay que todavía que introducir, pero con eso tendríamos todo lo que voy a necesitar para el caso general, ¿no? En el que ciertamente tengo ahora una población de S elementos, ¿no? La cardinalidad de S es S minúscula, ¿no? Y voy a tomar una muestra de tamaño n con reemplazo sin orden, o sea, donde el orden es irrelevante, ¿no? Y como acabamos de ver, eso se traduce en seleccionar la posición de S-1 separadores en n más S-1 posiciones, ¿no? Posibles. Digamos, para no dejar de visualizar la situación, en este caso, por ejemplo, ya un poco más grande, en que yo tenga una muestra de tamaño 20 con 5 elementos en mi población, ¿no? Yo tendría, bueno, pueden detener el video, ¿no? y contar. Yo tengo aquí 20 casillas, ¿no? Que serían estas que están acá, pero tengo en realidad 24 posiciones, ¿no? Porque yo requiero 4 separadores para poder distinguir 1, 2, 3, 4, 5 clases distintas, ¿no? Y este sería el tipo de código que usaría para determinar mis configuraciones, ¿no? Aquí lo único que quizás habría que ver es un detalle adicional que ahorita lo exponemos. Es claro que lo que está, veámoslo así, a la izquierda, ¿no? Del primer separador sería lo que se correspondería a la clase del tipo 1. Lo que está entre, veámoslo así, el primero y el segundo separador sería lo que se corresponde a los elementos de la clase 2. En este caso, esta configuración tendría 2 elementos del tipo 2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo que está entre el separador 2 y el separador 3 serían los elementos del tipo 3. Aquí estarían los del tipo 4 y aquí finalmente los del tipo 5, ¿no? Y hace un rato habíamos visto la manera, como yo tenía solo 2 clases, en que yo podía dejar fuera una de los elementos de una clase o de un tipo, ¿no? Fuera de la muestra, que era colocando los separadores en los extremos, ¿no? Pero aquí en realidad tengo 5 clases, ¿no? Y no creo que se requiera de mucha imaginación para darse cuenta que entonces si yo quisiera, por ejemplo, dejar fuera en la muestra los elementos de la clase, digamos, de tipo 2, ¿no? Lo que tengo que finalmente colapsar estos 2 separadores de tal manera que no contengan nada entre ellos, ¿no? Entonces sería precisamente, por ejemplo, el caso de esta configuración, ¿no? O sea, estos elementos que están aquí serían los elementos del tipo 1, los que están a la izquierda del primer separador, pero como entre el primero y el segundo separador no hay nada, digámoslo así, ¿no? No hay ninguna casilla, significa entonces que de esa clase la muestra no contiene a nadie. Entonces los que están ahora entre el segundo y el tercero, el tercer separador serían la cantidad de elementos que tengo de la clase 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este caso, ¿no? Entre el 3 y el 4, ¿no? Serían los de la clase 4 y los que están ya a la derecha del último separador serían los de la clase 5. Bueno, entonces lo que hice fue traducir, ¿no? El conteo del número de configuraciones de este tipo de muestreo en el número de maneras en que yo puedo seleccionar S-1 posiciones, ¿no? En n más S-1 posiciones que están a mi disposición. O sea, tengo que ubicar S-1 separadores o escoger S-1 posiciones de un total de n más S-1 en las cuales no se puede repetir ninguna posición porque obviamente no voy a poner un separador encima del otro, todos tienen que estar en lugares distintos. El orden es irrelevante, yo puedo poner un separador, por ejemplo, en la posición 2 y otro en la posición 4, y es lo mismo que si pongo un separador en la posición 4 y en la posición 2, eso está claro. Y la manera de contar este tipo de muestreos, que es sin reemplazo y en el que el orden es irrelevante, es precisamente considerar el binomial del total de las posiciones, que sería n más s-1, en las posiciones que me interesa, que serían s-1, y con esto, digamos, esto soluciona el número de configuraciones que tiene ahora el muestreo que me estaba faltando, ¿no? Entre todas esas 4 escenarios posibles que tenía, y esta sería la última, digamos, fórmula para enumerar las configuraciones posibles de los 4 tipos de muestreo que estábamos discutiendo.